Propone un método contra la ultraderecha, pero sabe que antes necesita la paz entre las formaciones de izquierda. Sobre el escenario, buenas palabras, pero muchas sombras entre líneas. La duda es qué puede más, la necesidad o la inercia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El puzzle de Rufián. Avances y señales contradictorias. Gabriel Rufián sigue juntando fichas para el puzzle imposible de la izquierda. Empezó en febrero, en un acto con Emilio Delgado de Más Madrid, que proponía nuevos debates ideológicos para reconectar con la sociedad. Y por algún motivo la izquierda ha dejado de ser tan permeable para los chavales de la periferia como lo era antes. Pero a Rufián le interesaba sobre todo hablar del cómo tener un escaño más que la suma de las derechas. Yo quiero ganar. Y eso exige de ciencia, exige de método y exige de orden. La segunda quedada para hacer el puzzle imposible de la izquierda fue este pasado jueves en Barcelona. Rufián se citaba esta vez con la actual líder electoral de Podemos, Irene Montero. En el ambiente, ganas de colaborar a pesar de las pullas recientes. Estos años han pasado muchas cosas, pero lo que podemos hacer en el futuro es más importante que cualquier cosa que haya pasado en el pasado. Més enllà de les nostres fílies i fòbies, més enllà de les putades que ens hem fet entre nosaltres, la possibilitat de dir, vale, hem de parlar. Entre la convocatoria de Madrid y la convocatoria de Barcelona han pasado cosas. Por ejemplo, el intento fallido de Izquierda Unida o de Más Madrid para convencer a Pablo Bustinduy para que sea el relevo electoral de Yolanda Díaz en la coalición de Sumar. He sido muy claro muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Voy a contribuir todo lo que esté en mi mano para que la izquierda esté a la altura en el año 27, pero no creo que ese sea el papel que yo deba asumir. Lo otro que ha pasado es que de pronto ha surgido casi por sorpresa una confluencia en las elecciones de Andalucía. No es completa, como querría el método Rufián, porque no está Adelante Andalucía, pero sí está Izquierda Unida, Sumar y Podemos, que se unió a última hora, aunque esa señal positiva quedó tocada mediáticamente por las críticas de Pablo Iglesias apenas unas horas después. Pero difícilmente puede estar satisfecho con un acuerdo que no le da ninguna representación. O sea, hay mucha gente de Podemos estos días que está indignada. Podemos se integra en una candidatura de confluencia, pero critica que el candidato, Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida, sea simpático para el PSOE. Y sugiere que hay gente que quizá acabe votando Adelante Andalucía. Maillo quizá esté contentísimo diciendo esto es la mejor noticia, pero eso va a hacer que mucha gente o se quede en su casa o meta votos a Adelante Andalucía. Y eso es una lástima en este caso. El bucle parece inevitable. Por cada señal de esperanza, por cada paso al frente hacia una confluencia, hay señales de que todo es y será muy difícil. Daniel Ríos, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanlu? Daniel Ríos es compañero de la sección de política del diario.es, que sigue día a día la evolución de esta posible confluencia, y saludo también a Arturo Puente, compañero del diario.es en Cataluña. Hola, Arturo. Hola, Juanlu. Arturo, empiezo contigo. Tú estuviste el jueves pasado en este encuentro entre Gabriel Rufián e Irene Montero. Fue un encuentro amable entre ellos, pero ¿tú qué sensaciones tuviste? ¿Qué Rufián viste? ¿Qué Irene Montero viste? Pues yo vi un Irene Montero y un Gabriel Rufián que están muy lejos el uno del otro. Yo creo que los discursos de ambos emplastaban bastante bien. Cuando bajas un poco, creo que había muchas incógnitas que se quedaron sin respuesta y que probablemente sea lo que al final haya que negociar si se va un poco más allá. Es decir, la música suena bien, suena que tiene sentido, la letra a mí me falta, y me falta más, y la verdad lo digo así, me faltó más con Montero que con Delgado, no por nada, sino porque Esquerra y Sumar sí que tienen estrategias un poco más parecidas, o las han tenido, y en cambio entre Esquerra y Podemos, esta legislatura ha habido muchas diferencias, porque es que no podemos olvidar que la formación de Montero ha optado por una posición muy exigente hacia los pactos, hacia el bloque de izquierdas, hacia los pactos con el gobierno. En algunos momentos, ¿no?, ha optado incluso por darles castigos en el Congreso en votaciones clave para poder negociar después en otras cosas. En fin, esta posición que hemos visto todos hacia la mayoría del gobierno. Y
Rufián ha optado por lo contrario. En esta legislatura prácticamente ha sido noticia cuando ha votado diferente que los partidos que forman el gobierno, ha tendido la mano, ha sido bastante, digamos, colaborador, facilitador de esta mayoría de izquierdas, digamos que ha tenido una posición muy pragmática. Bueno, pero Irene Montero dijo esto de que hay que dejar el pasado en el pasado, ¿no? Y que hay que pensar en el futuro. Y al final una posibilidad de confluencia, sobre todo con Rufián, que ahora mismo tira hacia arriba en las encuestas, pues puede merecer la pena, ¿no? Para Podemos, un acercamiento, dejar atrás lo que sea, diluir diferencias. Sí, totalmente. Sí, estoy muy de acuerdo, ¿eh? De hecho, los dos pueden hacerlo. Podemos tiene más cintura, yo diría, pero los dos pueden hacerlo. Pero en la charla me faltó saber cómo iban a hacerlo. En fin, yo creo que los dos se mostraron en posiciones muy diferentes y que por eso yo tuve la sensación de que no vale, cuando tú tienes una posición tan diferente con un partido, no vale con decir que quieres ir juntos. Tienes también que decir sobre qué programa vas a ir, cómo lo quieres pactar, cómo quieres limar estas diferencias, quién de los dos se va a acomodar, si es que alguno de los dos se va a acomodar a la estrategia del otro. En fin, me faltó mucho contenido. Dani, ¿cómo interpretas tú esa mano tendida de manera directa, diría yo, de Irene Montero a Gabriel Rufián, incluso antes del propio evento, ¿no? ¿Es un cambio de narrativa, es un cambio de estrategia? Son ambas cosas en realidad. Hay un cambio de narrativa y hay un cambio de estrategia al cual responde el cambio de narrativa. El cambio de narrativo, bueno, es bastante evidente, ¿no? Hace un mes y pico, cuando Rufián hizo su acto en Madrid con Emilio Delgado, la reacción de Podemos fue bastante crítica. Ione Belarra la rechazó sin ningún género de dudas. De hecho, ella habló de que era la propuesta de Rufián una propuesta que se basaba únicamente en la matemática parlamentaria y no en combatir lo que Podemos considera o consideraba que era el principal problema de la izquierda, que era que no combatía la inacción del PSOE. Eso fue hace poco más de un mes y medio, y de eso Podemos ha pasado a abrazar la propuesta de Rufián, aunque no se haya concretado demasiado la propuesta de Rufián. De hecho, en las últimas semanas hemos visto cómo, sobre todo desde que se anunció el acto de Rufián con Irene Montero, los principales dirigentes de Podemos hablaban de la necesidad de hacer equipo entre Irene Montero y Gabriel Rufián, de montar un tándem, de, digamos, aliarse o colaborar de alguna manera de cara a las elecciones generales. Eso es el cambio narrativo. El cambio estratégico pues es evidente también. Después de los malos resultados que tuvo Podemos, tanto en Castilla y León como en Aragón, en ambas elecciones autonómicas se quedó por debajo del 1%, ha habido un cambio estratégico obvio y de hecho se verbalizó en la rueda de prensa que dio Pablo Fernández, el secretario de organización, después de las elecciones de Castilla y León, en la cual él anunció que iba a haber una reflexión. Esa reflexión ha sido un giro con respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos con otras formaciones. Primero se tradujo en el anuncio del acto de Irene Montero con Gabriel Rufián y después se tradujo también en el giro de 180 grados en Andalucía, por el cual Podemos pasó de no querer un acuerdo con el resto de formaciones de Por Andalucía a buscarlo en la última semana. Podemos ha firmado el acuerdo para integrarse en Por Andalucía como mal menor. Y de hecho quien mejor lo explicó es Pablo Iglesias, que es quien dijo que literalmente era entregar una plaza, como diciendo que militarmente él entrega la plaza de Andalucía para prepararse, digamos, para la toma de la siguiente. Digamos que es como una herida nueva que se abre entre la relación entre ellos e Izquierda Unida que dificulta las cosas de cara a las generales. Pero eso no es contradictorio con decir que si no hubiera habido acuerdo, ese camino pues prácticamente se hubiera cerrado o se hubiera dificultado muchísimo. Dani, hilando un poco fino, supongo que no hay que confundir la voluntad de Podemos de ofrecerse claramente a Rufián con dar por hecho que eso implica que vaya a participar de una confluencia con Izquierda Unida, Sumar o Más Madrid, ¿no? De hecho, la estrategia puede ser esa, ¿no? La de hablar de tándem con Rufián y luego ya veremos. Sí, porque acercarse a Rufián a Podemos le permite volver a tener cartas con las que jugar la partida del próximo ciclo electoral. Habiendo dos vías. Si en los próximos meses, de cara a las elecciones generales, hubiera una negociación con el resto de los actores de Sumar, a Podemos le permitiría pasar de ser un actor que está muy debilitado a, si hay un pacto con Gabriel Rufián, llegar a esas negociaciones con mucha más fuerza y teniendo mucho más que decir. Y si no hubiera una negociación con el resto de actores de Sumar, o si esa negociación se produjese
y finalmente terminara saliendo mal y no hubiera acuerdo, a Podemos le permitiría presentarse solo a las elecciones, pero de la mano de un dirigente como es Gabriel Rufián, de un liderazgo que ahora mismo es el liderazgo probablemente más potente a la izquierda del Partido Socialista. Entonces, la estrategia es muy clara. Podemos solo puede ganar si hay un acuerdo con Rufián. Arturo, por ir a lo concreto, Esquerra ya ha dicho que no quiere candidaturas de confluencia estatal con izquierdas territoriales, ya ha dicho muchas veces que no a eso. Pero ¿tú ves a Esquerra diciendo que sí, quizá a una candidatura Esquerra-Podemos para ir juntos en las generales, al menos en Cataluña? Sí. A mí no me parece imposible. Tampoco lo veo muy probable, pero no lo veo imposible. Ahora bien, yo creo que tienen que tener claro ambas partes que está dispuesta a aceptar la otra, y no sé si se podrían poner de acuerdo. Lo digo porque Esquerra Republicana ya va en coalición en muchas elecciones con partidos más pequeños, lo ha hecho con partidos de izquierda federalista, como es, por ejemplo, el Partido Comunista de Cataluña, que es una escisión de Esquerra Unida, o una de las partes que antiguamente conformaba Esquerra Unida. Este grupo ya va con Esquerra Republicana, por ejemplo, si no me equivoco, a las últimas elecciones al Congreso, pero no hacen tándem con Esquerra. Es decir, no va el primero Rufián y el segundo el representante que haya del Partido Comunista de Cataluña. Es decir, van en una posición, bueno, que puede ser pues, el sexto, el octavo número de la lista, puede ser que menos. Lo digo porque la sensación que yo tuve en la charla fue que Montero le planteaba una especie de tándem a Rufián. Y un tándem, uno está en condiciones de proponerlo, entiendo yo, cuando tiene más o menos el mismo porcentaje de voto. Claro, pero cuando desde Podemos hablan de un tándem, Rufián-Montero, yo entiendo que hablan de un tándem de campaña, ¿no? Más que de integración de listas, ¿no? Que Rufián tendría el apoyo de Podemos para Esquerra en Cataluña y que Rufián haría campaña con Podemos fuera de Cataluña. No lo sé muy bien, porque el problema es que hay que integrar a Podemos en Cataluña en alguna lista, o Podemos no se va a presentar por Cataluña, esta sería la idea. Todo esto que estamos hablando, que son dudas y debate que yo creo que es muy interesante, porque es que está sobre la mesa, estaría muy bien que nos lo dijeran ellos, que es un poco lo que a mí me falta todo el rato, porque ya, esto no es el principio, esto no es cuando Rufián hizo el primer tuit, que todo el mundo dijimos, a ver cómo aterriza esto. Llevamos ya un par de meses sobre esta historia. En un par de meses, las cosas que son, bueno, las piscinas que tienen agua, digamos, ya tendría que haber este debate ido un poco más allá. El hecho de que no lo haya hecho, el hecho de que todavía estemos especulando sobre estas cosas, es la que a mí me hace la sensación de que, bueno, de que es menos probable que pase de lo que mucha gente considera y probablemente las expectativas que ha levantado. Sobre lo que me preguntabas, sobre la idea de hacer campaña juntos, yo creo que esto es una salida bastante buena para todo el mundo, ya que al final no se acaba formando nada. Es decir, a mí me extrañaría muchísimo que en unas elecciones generales donde el eje, en esto yo creo que están de acuerdo toda la izquierda, que el eje de las próximas generales va a ser fascismo-antifascismo, ¿no? Contra la extrema derecha, etcétera. Si en estas elecciones alguien hiciera campaña de la izquierda contra su compañero de la izquierda, sería absurdo. Y si no hubiera, no sé si campañas conjuntas, pero por lo menos algún guiño, alguna colaboración, también creo que sería bastante absurdo. Yo creo que hay figuras en la izquierda que llaman mucho más de su propia circunscripción y que deberían participar en actos más allá de su propia circunscripción, por supuesto. Dani, ¿qué dicen de todo esto en Sumar? Porque parecía haber sintonía con Rufián en el acto de Madrid, pero entre que no tienen candidato y que Podemos se acerca a Rufián con la potencia política de Irene Montero, ¿cómo se vive todo eso? En Sumar, bueno, digamos, entre los 4 partidos que ahora mismo están reconstruyendo el espacio de Sumar, nunca se han creído que el paso adelante o el proyecto de Gabriel Rufián fuera a llegar a ninguna parte, fundamentalmente porque su propio partido, Esquerra Republicana, no lo quiere. Entonces, en Sumar, en Izquierda Unida, Más Madrid, etcétera, nunca han pensado que, más allá de la atención mediática que genera Rufián, eso fuera a traducirse en algo de cara a las elecciones. Sí es verdad que cuando se anunció el acto con Irene Montero, en esos partidos cundió cierto nerviosismo, pero también es verdad que lo que trasladan en algunas fuentes y dirigentes y tal es que después del acto del otro día, bueno, pues tampoco ha cambiado nada, ¿no? Porque Gabriel Rufián
inicialmente se esperaba que él hablara de hecho lo publicó algún medio de comunicación, Infolibre, lo publicó. Él se esperaba que dijera que Podemos tenía que ser la fuerza motriz de esas confluencias de cara a las elecciones generales y no lo dijo, lo cual supuso una decepción para Podemos y un alivio para Izquierda Unida, los Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar. Entonces ellos lo están viviendo con expectación, pero como digo, también con la impresión de que no va a terminar llegando a buen puerto porque la sartén por el mango la tiene Esquerra y Esquerra tiene muy claro que su posición es la de no pactar con los partidos a escala estatal. El problema de Sumar es que no tiene un candidato porque el único candidato más claro, más evidente y que satisfacía a las cuatro fuerzas ha dicho que no, que es Pablo Gustinduy. Y además eso evidencia una de las grandes debilidades ahora mismo de la coalición Sumar, que es que no hay ningún partido de los cuatro que sea claramente el más grande y el que tiene la capacidad de marcar las líneas, como por ejemplo lo era hace unos años Podemos dentro de Unidas Podemos. Y eso obliga a negociarlo todo entre IU, Más Madrid, Cataluña en Común y Movimiento Sumar, y también evita que un líder y una formación impongan sus tesis y se proyecten públicamente como los líderes. Terminamos la última, Arturo. En fin, queda un mes para las elecciones de Andalucía. Ahí veremos cuál es el estado de ánimo de la confluencia, ¿no? De ese ensayo de confluencia de Por Andalucía. Es un momento clave. También tendremos que ver si Rufián arriesga mucho o arriesga poco. Pero ahora mismo, ¿tú cómo ves las probabilidades de que salga una gran confluencia de izquierdas alrededor de Rufián, Arturo, en las próximas elecciones generales? En el podcast de hace un mes, después del acto de Madrid, me dijiste que lo veías muy complicado. ¿Y ahora? Igual, yo diría. Igual. Menos complicado porque yo sí que veo que Rufián, en primera persona, tiene mucho interés en que esto pase, es decir, está dispuesto a dejarse pelos en la gatera, como se suele decir. Por otro lado, que ha levantado unas expectativas y un entusiasmo que yo creo que pocas iniciativas han levantado últimamente en la izquierda. Creo que más en la izquierda, digamos, madrileña que barcelonesa, por resumirlo mucho, pero igualmente entusiasmo en las dos. Y estos los puntos positivos. Puntos negativos, en partes, como te decía antes, que no sé, no avanza mucho la propuesta. Se ha quedado un poco en la propuesta y yo no la veo evolucionar, madurar para llegar. Y por otra, también te diría que veo que el gran frente que tiene Rufián en su propia casa no va a menos, va a más. Esquerra ha pasado de estar, perspicaz, a estar molesta, a estar enfadada, yo diría que a estar en clara oposición a la postura de Gabriel Rufián. El partido está tratando de evitar la vía Rufián y yo creo que esto pone las cosas muy difíciles al proyecto. Arturo Puente, eldiario.es en Cataluña, muchas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Daniel Ríos, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.